Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, le damos gracias, Señor, por su amor, por su gracia, por su misericordia, por habernos llamado, Señor, por habernos escogido, por habernos predestinado, Señor, para este tiempo de la historia, por habernos dado, Señor, su Espíritu Santo, Señor, para poder llevar, Señor, nuestra vida cotidiana. Gracias por el poder de su palabra, Señor. Hoy le suplicamos en el nombre bendito de Jesús que nos hable, Señor, a nuestro corazón. Así como usted, Señor, conoce la iglesia de Pérgamo, así también usted conoce nuestras vidas. Usted conoce, Señor, lo que estamos haciendo incorrectamente. Le suplicamos, Padre, hoy en el nombre de Jesús, que nos conduzca, Señor, a la verdad de su palabra y nos exhorte por medio de ella, Señor, y corrija en nosotros lo deficiente para servirle y honrarle como es digno, Señor, de hacerlo. En el nombre precioso de Jesús se lo suplicamos y le damos gracias. Amén y amén. Hermanos, quiero llamar su atención a un detalle muy importante mientras estudiemos estas 7 cartas. Y es que el descuido del servicio y de nuestra vida espiritual, si nosotros fallamos en una área de nuestra vida espiritual, nosotros vamos a ir en una decadencia peligrosa. Así es que lo primero que quiero llamarle su atención esta mañana en cuanto estudiamos estas cartas es a que nosotros, a través de lo que la iglesia de Asia Menor sufría en aquellos días, nosotros aprendamos para no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Si usted se recuerda, la iglesia de Éfeso comienza de una manera que pudiésemos decir sutilmente. Se introdujo el pecado en la iglesia de Éfeso y ellos probablemente ni se habían dado cuenta. Porque si nosotros revisamos las características de la iglesia de Éfeso, es una iglesia muy bien disciplinada, muy bien doctrinada, que era intolerante a las falsas doctrinas, que no toleraba los falsos apóstoles,
quien los había examinado y los había encontrado falsos. Es decir, ellos tenían una buena formación doctrinal, pero había pasado que se habían enfriado al amor hacia Cristo Jesús. Se habían quedado con las doctrinas de Cristo, pero habían dejado de amar a Cristo de las doctrinas. Nosotros debemos de cuidar esa área. La segunda iglesia que nosotros analizamos fue la iglesia de Esmirna, una iglesia sufrida, que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio de su pobreza, ellos se mantuvieron firmes. No menguaron su fe, se mantuvieron fieles al Señor a tal grado que el Señor Jesucristo, que no ve las intenciones, sino que conoce el propósito de las intenciones, no encontró reproche para la iglesia de Esmirna. Es decir, es una iglesia que en medio de todas las circunstancias se mantuvo fiel al Señor Jesús. Fíjese que el Señor Jesús, de una manera muy maravillosa, envía la carta iglesia por iglesia, y cada carta tiene un propósito de enseñarnos algo. La carta de Esmirna nos enseña que como cristianos fieles vamos a sufrir, vamos a ser perseguidos, pero que el Señor está con nosotros y que Él está en la misma condición que nosotros nos encontramos. Él ya se encontró un día y que Él nos entiende a nosotros. Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no nos comprenda a nosotros, sino que Él sufrió igual que nosotros, fue tentado en todo, lo único sin pecado. Ahora, la iglesia de Pérgamo es una iglesia que también es pueblo del Señor, pero que han pasado algunas cuestiones que hay que rectificarlas. Esto nos enseña, hermanos, entonces, que nosotros siempre debemos de estar haciendo un análisis de nuestra vida en cuanto al servicio y la obra del Señor. No podemos nosotros dar por sentado que el hecho de ser cristiano significa que todo está bien. Tenemos que analizar nuestra vida. No vaya a ser que sutilmente el enemigo nos vaya desviando de la verdad de Cristo y nosotros vayamos a quedar pensando que somos de Cristo, pero ya estar lejos de Cristo Jesús. Esta iglesia, hermanos, estaba formada o había sido fundada en un lugar en el Asia Menor, donde no era una ciudad sino tan como la ciudad de Éfeso, tan reconocida, pero era una ciudad que tenía una gran fortaleza. Había sido formada en una colina, estaba bien establecida, era en un lugar alto donde esta ciudad se encuentra hasta el día de hoy. Y ahí, hermanos, era muy conocida esta ciudad por su desarrollo de conocimiento que había en esta ciudad. La ciudad de Pérgamo era donde había una enorme biblioteca, que era la segunda biblioteca más grande de su tiempo. Se conoce que la biblioteca más grande de aquel tiempo era la biblioteca de Alejandría, pero esta biblioteca que había en Pérgamo era también extraordinariamente grande. Tenía alrededor de 200,000 volúmenes en aquel tiempo. En aquel tiempo no se usaban libros como nosotros tenemos hoy, sino que se usaban los papiros que se usaban en Egipto. Pero por razones políticas de Alejandría ya no enviaron papiros para esta ciudad de Pérgamo. Entonces Pérgamo, para que usted entienda qué ciudad era, ellos inventaron su propia imprenta, podríamos decir hoy. Ellos desarrollaron la manera de escribir en las pieles de animales que nosotros conocemos hoy como los pergaminos.
Los pergaminos vienen por el origen de donde surge la idea de escribir en los pergaminos, en las pieles de los animales, que es la ciudad de Pérgamo. Ahí fue donde se originó la idea de escribir en la piel de los animales. Entonces, era una ciudad que era competitiva, que si lo sancionaban de alguna manera, ellos desarrollaban su propia manera de continuar con su economía. Entonces es una ciudad que es importante. Ahora, hermanos, ahí en medio de esta ciudad muy informada, muy académica, ahí se encuentra la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí hay una iglesia que ha sido fundada. No sabemos a ciencia cierta quién es el fundador de la iglesia de Pérgamo, pero sí sabemos que es la iglesia de Cristo Jesús y que Cristo está vigilante de su iglesia. Escuche esto esta mañana: Cristo está vigilante de su iglesia, no importa dónde usted esté. Dios lo está mirando, Cristo lo está observando. Él está pendiente de usted, de su conducta, de sus acciones, de su estilo de vida. Cristo lo está observando. Usted es la iglesia de Cristo Jesús. No importa dónde se vaya, usted es la iglesia de Cristo. Cristo lo conoce, Él sabe de usted, porque Él cuida de su iglesia. Él vigila su iglesia. Él es el que tiene el control de su iglesia. Dice la Biblia, hemos leído en Apocalipsis, que Él tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Usted no es absoluto. El Señor es su Señor, su Salvador, su Rey, su amo. Usted tiene a quien rendirle cuentas. No empiece a hacer las cosas por su misma cuenta, que no va a poder. El Señor lo va a tener que corregir. Amén. Habiendo dicho esto, entonces, hermanos, el Señor ve a la iglesia de Pérgamo y le escribe, pero Él se identifica con la iglesia y se identifica con ella de una manera muy especial. Mire cómo se identifica con la iglesia. En la iglesia de Éfeso, Él se identifica como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que anda en medio de los 7 candeleros. Así se identifica para Éfeso. Para Esmirna, Él se identifica como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y que ahora vive. Es decir, esta manera de Él y presentarse delante de la iglesia tiene una implicación muy importante. El decirle a Éfeso: mira, yo soy el que tengo las 7 estrellas en mi mano derecha y yo soy el que estoy en medio de los 7 candeleros, le estaba diciendo: a quien tienes que amar es a mí. Y cuando Él habla a Esmirna, Él se identifica con el dolor de ellos, pero Él les hace notar que el dolor, la muerte, no puede detener su iglesia ni a Él, porque Él ha vencido la muerte. Ahora, para la iglesia de Pérgamo, Él no se identifica como el que está en medio de la iglesia, ni como el que ha muerto y ha resucitado, sino como el que tiene la espada de 2 filos. Es decir, que a eso representa entonces juicio para aquellos que hayan abandonado la verdad. Dice la Biblia que el Señor un día nos va a juzgar a nosotros, pero no nos va a juzgar Él, sino que nos va a juzgar la palabra misma que Él nos ha dado, la palabra del Señor que Él le dio a usted y que usted no ha obedecido y que yo no haya obedecido. Eso que nosotros hayamos desobedecido, esa misma verdad nos va a acusar a nosotros, la palabra del Señor, porque la Biblia, cuando habla de la espada, se refiere a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, un texto muy conocido de Hebreos 4:12, nos habla a nosotros de que el Señor, la palabra del Señor es una espada de 2 filos. Es una espada de 2 filos
que nos va a nosotros, que ella penetra en nosotros. Lea la palabra, ahí dice, la palabra del Señor es una espada de dos filos, y esa penetra hasta lo más profundo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra del Señor es esa espada que Él tiene. Vea en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, el versículo 15, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira de Dios. Dice que de su boca sale una espada de dos filos. Eso dice Apocalipsis 19:15. Y ahora el Señor se presenta a la iglesia de Pérgamo como ese que tiene una espada de dos filos. Él le dice a la iglesia de Pérgamo, dice: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Entonces, lo que Dios está hablando, lo que el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, viene para juzgar sus malas acciones que ellos tienen. Hay que corregir esas malas acciones, y para eso viene la palabra del Señor. Para eso tenemos la palabra del Señor, para corregir nuestra vida. La palabra del Señor no es para identificarnos como que somos cristianos, andar un librito en la mano. La palabra del Señor, que es viva y eficaz, nos señalan nuestras áreas donde nosotros estamos desobedeciendo al Señor. Para eso es la palabra del Señor. La espada de dos filos fue una espada que fue creada por los romanos. Era una espada que tenía una punta aguda, y por ambas partes de la espada tenía filo. Para cuando ellos penetraban la espada en el enemigo, cortaba por ambas partes, y cuando movían la espada, eso cortaba por dentro. Por eso la Biblia dice: y penetra hasta lo más profundo. Así el Señor compara la palabra del Señor. Así Él compara su palabra como una espada aguda que penetra, que no deja nada, que entra hasta lo más profundo del alma, que discierne los pensamientos y las intenciones. En otras palabras, la iglesia de Pérgamo tiene que entender que está desnuda ante la verdad de Dios, y que está ahí para ser enjuiciada por sus malas acciones. Hermanos, nosotros, el hecho de ser la iglesia del Señor no nos da la libertad de vivir como nosotros queramos. Le voy a repetir esto: el hecho de llamarnos cristianos no nos da la libertad de vivir la vida que nosotros queramos. Tenemos que ajustarnos a la palabra del Señor. Tenemos que volver al principio de la palabra del Señor. La palabra del Señor es la verdad que nos puede corregir, que nos puede instruir, pero también que nos va a enjuiciar. Es la palabra del Señor. Y el versículo 13 dice: yo conozco tus obras, yo sé lo que estás haciendo, yo sé. Si usted lee esto en todas las cartas, el Señor les va a repetir: yo conozco, yo estoy supervisando el trabajo de ustedes, yo estoy al tanto de lo que están haciendo, no están haciéndolo a escondidas, yo estoy informado de lo que están haciendo. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Hermanos, esta iglesia estaba en una ciudad de mucha influencia diabólica. Escuche bien, nosotros estamos viviendo en medio de un mundo caído
atraído, influenciado por las fuerzas del mal. La iglesia de Pérgamo estaba en esa ciudad donde literalmente el Señor Jesús dice que ahí está el trono de Satanás. La única vez en la Biblia que el Señor Jesús menciona el trono de Satanás es en este versículo de la iglesia de Pérgamo. Recuérdese, hermanos, esto tiene que traernos a la mente a nosotros donde nosotros estamos parados. ¿Contra qué fuerzas usted y yo estamos peleando? ¿En qué atmósfera usted y yo nos estamos moviendo? Debemos de concientizarnos que como iglesia hay un adversario. Cuando él escribe a la iglesia de Esmirna, él dice: y el diablo meterá a alguno de vosotros en la cárcel por 10 días. Es decir, hay un enemigo que está detrás de su vida y de mi vida, queriendo que nosotros dejemos de amar y de servir a Cristo como debemos de servirle. Hay alguien que está detrás de usted para que usted pierda el enfoque de la vida cristiana y empiece usted a acomodarse al sistema del mundo. La iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, no había abandonado la fe. Ellos siguen creyendo en el nombre de Cristo. Lo único que había pasado es que se habían acomodado a las circunstancias del ámbito en el que estaban. Habían tolerado doctrinas extrañas dentro de la iglesia y habían tolerado prácticas extrañas, porque ellos estaban en un lugar totalmente influenciado por la fuerza satánica. Así le dice el Señor: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahí, hermanos, en esta ciudad, por ser una ciudad muy desarrollada en cuanto a la literatura, se dice que de ahí surgieron muchos padres de la medicina, o por lo menos ahí estaba lleno de idolatría. El dios, esta ciudad adoraban al dios Esculapio, de donde surge un gran inventor de la medicina. Por eso en ese lugar el dios Esculapio tenía una relación, una mitología griega, que ellos creían que ciertas cosas prácticas que ellos tenían funcionaban como medicina. Se dice que ese dios Esculapio en cierto momento golpeó con una vara una serpiente y la hirió. Entonces dice que otra serpiente, según la mitología de ellos, vino para sanar a la serpiente que estaba golpeada. Entonces están las dos serpientes en una vara, que hasta el día de hoy es el símbolo de la medicina. ¿De dónde surge eso? Del paganismo griego, del dios Esculapio al que ellos adoraban. Entonces para los de Pérgamo, Esculapio era el dios de la sanidad para ellos. Y tenían unos templos enormes a los dioses griegos. Es decir, la idolatría en aquel lugar era algo extraordinario. Era algo que estaba lleno de idolatría. Habían todos los dioses habidos y por haber en aquella ciudad. Habían enormes templos en aquella ciudad. Entonces Dios, Jesucristo, llama a esa ciudad como el trono de Satanás. Y en medio de eso estaba la iglesia. Y recuérdese que una de las prácticas de la mitología griega era el sexo libre. Era la fornicación, era que las sacerdotisas tenían sexo con un montón de personas y así sucesivamente. Es decir, no habían principios morales en cuanto a el desarrollo de la vida sexual de las personas. Y este problema se había ido infiltrando dentro de ¿dónde? De la iglesia. La iglesia se había ido acomodando al sistema que lo rodeaba. Entonces debemos nosotros ser vigilantes.
Debemos de ser vigilantes con lo que nosotros estamos viviendo, con lo que nos rodea, y no dejar que eso influya en nuestra vida y nuestra iglesia. Dice el Señor le dice a ellos: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor vuelve a recalcarles: ustedes están en un lugar donde eso está siendo gobernado por el mismo Satanás. ¿Para qué es el que el Señor les recuerda una vez más? Para que ellos se mantengan velando. El apóstol Pedro dice que debemos de estar velando, porque Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, la función de él es quererlo atrapar en sus manos a usted, es quererlo devorárselo a usted. Pero por eso usted y yo somos la iglesia de Cristo, y si somos la iglesia de Cristo, tenemos la palabra del Señor para ser instruidos y tenemos el Espíritu de Dios para ser fortalecidos. Solo que no debemos de acomodarnos a las circunstancias de la vida. Dice que la iglesia había retenido su nombre, no habían negado la fe. Es decir, es una iglesia que sigue considerándose cristiana. Que ellos, si le preguntaban qué era o a qué religión pertenecían, ellos decían: somos cristianos. Nosotros somos cristianos, nuestra fe es cristiana. Pero sus acciones se habían ido acomodando a las acciones del paganismo de aquel tiempo. Se había ido infiltrando el paganismo de una manera sutil, y ellos querían de alguna manera ser como es la idea de nuestra sociedad, es ser modernizarse. Ellos habían querido evolucionar y sentirse, no ser una iglesia tradicional cerrada, sino ser una iglesia moderna, donde todos pudieran sentirse cómodos. Y esa modernización dejó introducirse prácticas totalmente pecaminosas. Nosotros ni somos una iglesia anticuada, ni somos una iglesia moderna. Usted y yo somos la iglesia de Cristo Jesús. Somos la iglesia que Cristo ha lavado con su sangre, y tenemos que hacer lo que Cristo nos ha mandado hacer. Así de sencillo. Ni tenemos que buscar el modernismo, ni tenemos que buscar el otro extremo, sino nosotros debemos mantenernos en la línea cristiana, en la línea de la palabra del Señor. Esa es nuestra base. Acá viene entonces el elogio. El Señor les dice: pero pero no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es decir, ustedes han mantenido la fe. Pero ahora viene el versículo 14, y acá viene el reproche que Dios le hace a la iglesia. La iglesia no puede simplemente cumplir en una forma y olvidar las otras formas. La iglesia tiene que servir al Señor de una manera integral en todas las áreas de la vida cristiana. Usted no puede decir: pero yo voy a la iglesia, sí, yo hago estas cosas, pero voy a la iglesia. Es que el ir a la iglesia no compensa su pecado. Usted tiene que venir a la iglesia y también abandonar las otras cosas. Vea lo que el Señor le dice en el versículo 14: pero tengo una cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Hermanos, hasta el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis, todavía existía una doctrina que había surgido en el libro de Números en el Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento había un rey Balac que quería maldecir al pueblo de Israel, que quería destruir al pueblo de Israel. Entonces este rey Balac contrató al profeta Balaam para que el profeta Balaam maldijera al pueblo del Señor. Y ponga atención a esto, pero cada vez que Balaam quería maldecir al pueblo de Dios, Dios no se lo permitía. Y en vez de maldecir al pueblo de Israel, Dios permitía que el falso profeta o el profeta negociante lo bendijera. Y cada vez que iba a maldecir al pueblo de Israel, entonces Dios ponía palabras de bendición para el pueblo de Israel. Entonces Balaam le dijo a Balac: no puedo bendecir al pueblo, no puedo maldecir al pueblo de Israel, porque ese es el pueblo de Dios. Pero entonces Balaam le dio instrucciones a Balac cómo hacer caer al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué fue lo que le dijo? Que introdujesen al pueblo de Israel mujeres bonitas para que el pueblo de Israel pecara con ellas, y cuando ellos fornicaran, Dios entonces se apartaría de ellos y Balac pudiese vencer al pueblo de Israel, porque Dios ya no estaría con ellos. Vea la estrategia del diablo para destruir la vida de los hijos de Dios. El diablo no está durmiendo. El diablo busca sus estrategias para destruir su vida. Entonces sucedió que los hombres de Israel se metieron con las mujeres de Amalek, que eran mujeres impías, idólatras, y ahí el pueblo de Israel fue derrotado. ¿Por medio de qué? De una estrategia de pecado, no por una maldición. ¿Cómo llegó? Empezaron a hacer las mujeres entonces que los israelitas comiesen de lo sacrificado a los ídolos. ¿No le parece esto similar a lo que pasó en el huerto del Edén con Adán y Eva? Las mujeres empezaron a darle de lo sacrificado a los ídolos, al pueblo santo de Israel. Esto sucedió, y es la lucha hasta el día de hoy, que la fornicación se quiera ver en la sociedad como algo normal. Es la lucha hasta el día de hoy que el sexo sea libre y que nadie ponga restricciones al amor. Esa era la doctrina de Balaam. Cuando alguien le diga: mire, ¿para qué necesitamos firmar un papel? Si usted y yo nos amamos, con eso es suficiente. Dígale: usted viene doctrinado por Balaam. Esa era la doctrina de Balaam. Dice que ellos habían permitido, pero tengo una cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo, a hacer tropezar, pero no de una manera deliberada, sino de una manera estratégica. Hacía tropezar al pueblo de Dios. Dice: tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Entonces la iglesia se había quedado callada ante todas estas condiciones dentro de la iglesia. Se había quedado quietecita. Es decir, no les podemos decir para que no se vayan. Porque entonces si estamos en un lugar problemático, no podemos causar más problemas dentro de la iglesia. Entonces el Señor les dijo: todo va bien con ustedes. El problema es que toleran o han permitido que estos que tienen en esta doctrina de Balaam estén dentro de ustedes. O sea, no es que los que iban a sacar a golpes, sino que les tenían que corregir su mal error. Por eso la gente, cuando viene a Cristo, tiene que entender que no puede seguir viviendo la misma vida.
sino que venimos del mundo, pero acá nos encontramos con la verdad de Cristo y hay que corregir eso. Hace unos días una persona me dijo: no voy a volver a ir a la iglesia hasta que arregle mi vida, quizás hasta que se muera, porque ya tiene como 5 años de estar ¿cómo se llama eso? En las palabras técnicas de la sociedad, en unión libre. Y usted habla mucho de eso. Mire, sí, no era la intención, pero acá está en el texto. Así es, aleluya. Usted tiene muchos problemas con los que no están casados. Es que sí, no ve que es un problema serio, que usted se va a ir al infierno si usted no arregla esa situación. Usted necesita casarse, de lo contrario es fornicación. Así es. Y esto no es con el afán de molestarle, es con el afán de que usted salve su alma. Esto era para Cristo reprochante, era intolerante. La vida cristiana no podemos nosotros acomodarla a nuestra manera. No podemos ser una iglesia nice, que todos son bienvenidos, pero al llegar acá debemos de empezar a quitarnos las costras que traemos del mundo y a bañarnos, a limpiarnos los oídos para poder escuchar la palabra del Señor y para poder servirle al Señor. Usted puede ir a cualquier iglesia donde le toleren lo que usted quiera hacer, solamente que tenga muy en claro si usted va para el cielo o para el infierno. Porque eso no se trata que la iglesia le tolere lo que usted quiere. Esto se trata, bueno, cuando usted se muera, usted irá al cielo o al infierno. Esto no se trata de un lugar donde le den permiso. Se recuerda en los tiempos que surgió esto del homosexualismo. El Ricky Martin encontró un lugar donde lo dejaron, lo permitieron a él. Y dijo: he encontrado una religión que esa sí sirve, esa sí es buena. Dijo, de ahí no me sacaron. Todas las demás religiones no me aceptaban por mi condición. Dijo, ahora sí encontré un lugar donde me aceptan así tal como soy, con todo el amor que tengo por los hombres. El problema es que esa religión, con todo y la religión, se va a ir para el infierno. Si acá no queremos número de gente para llevar al infierno, acá queremos gente que entienda que un día Cristo viene por nosotros y que nosotros nos tenemos que ir de esta tierra, porque esta tierra está condenada para la ira de Dios. Entonces la iglesia de Pérgamo había permitido ciertas prácticas intolerables para el Señor Jesucristo. Recuérdese que la iglesia no es de nosotros, la iglesia es de Cristo Jesús. Y si Cristo no tolera esas condiciones, tampoco nosotros tenemos que tolerar. Porque es la iglesia de Cristo, y el que va a abrir la puerta en el cielo es Cristo. Allá no va a estar el hermano diácono: mire, usted era de nuestra iglesia, bienvenido, pase adelante. No, ahí el Señor. Dice la Biblia que cuando Noé hizo el arca, ¿sabe quién se encargó de cerrar la puerta del arca? El Señor mismo. No le dijo a Noé: mira, acá hay un par de llaves, yo voy a tener una y usted tenga otra. Cualquier cosa, si alguien se olvidó, lo sube. No, dice, el Señor mismo cerró la puerta del arca. Y la Biblia dice con respecto a Cristo que Cristo es la puerta y que solamente por esa puerta podemos entrar para tener vida eterna. Que el que no entra por esa puerta es ladrón y salteador. Entonces tenemos que entender qué es lo que a Cristo le agrada y qué es lo que a Cristo le desagrada. Tenían entonces una influencia doctrinal satánica, una influencia doctrinal de Balaán. Las prácticas que Balaán enseñaba se habían tolerado dentro de la iglesia. El comer lo sacrificado a los ídolos, las cosas, dice, el comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicaciones y a poner tropiezo a los hijos de Israel. Todas esas cosas habían sido establecidas. ¿Sabe quién hizo ese libro de doctrina? Balaán. Balaán le dijo a Balac: vaya, seguí este libro doctrinal y con eso vas a tener éxito. Entonces tenga cuidado lo que usted aprende y de dónde lo aprende. Y también dice
iba más que eso. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hermano, esta iglesia me era extraña, porque ellos tienen en su altar el gran rótulo, Iglesia de Cristo, pero sus prácticas son extrañas, su doctrina es extraña, su acomodamiento es extraño. Hermanos, venimos a los tiempos donde quizás no crezcamos en el mayor número de gente, porque la gente ya no quiere la Biblia. Pero no importa, los pocos o bastantes que seamos, volvamos a la palabra del Señor, volvamos a las doctrinas de la palabra del Señor. De lo contrario, Cristo estará en contra de nosotros. Entonces dice que ellos no solamente habían tolerado las doctrinas de Balaam, sino las doctrinas de los nicolaitas. Es otro grupo extraño, hermanos, que había surgido, que tanto lo enseña Pedro como lo enseña Judas. Estos nicolaitas eran una élite religiosa. Ellos habían surgido para desestabilizar la hermandad cristiana. Ellos se sentían los superiores y habían ido implantando la jerarquía religiosa dentro del cristianismo. Es tanto que ellos se habían llegado a llamar los dioses, los altos pontífices, los que tenían la brújula para el destino de los hombres, los que decidían cómo la iglesia iba a ser. Pero el Señor le dice, esta iglesia no es la iglesia que dirige los nicolaitas. Esta iglesia yo la voy a enjuiciar. Yo tengo la espada en mi mano para enjuiciarla. La iglesia es de Cristo Jesús. Él se presenta en los capítulos iniciales de este libro como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El grande en la iglesia es Cristo Jesús. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, a quien le pertenece la gloria dentro de la iglesia. No es a los hombres, es a Cristo Jesús. No hay grandes en la iglesia. En la iglesia dice la Biblia que hay siervos. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero todas estas doctrinas entonces se habían acumulado en la iglesia de Pérgamo. Había sido tolerante, iba acomodando. El que llegaba con todas sus mañas, está bien, siéntese ahí. Viene otro con otras mañas, también siéntese acá. Usted es bienvenido. Acá no nos importa la religión, acá todos somos hermanos. ¿No pareciera que ese es el rumbo que lleva la iglesia cristiana en este tiempo? Que nadie se sienta bien. Y hermanos, la iglesia nunca tiene el propósito de hacer sentir mal a nadie. Pero es que cuando nosotros somos confrontados con la palabra del Señor, la palabra del Señor nos desafía a cambiar. Y cuando nos llama a cambiar, entonces nosotros nos sentimos mal y pensamos que es problema del predicador. Pero lea la palabra del Señor y usted se dará cuenta que Dios es un Dios celoso. Es un Dios que guarda a su pueblo, que Él no comparte su gloria con nadie. El llamado entonces a la iglesia es, el versículo 16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. Es decir, no le dé largas al asunto. El versículo 16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. ¿Cuándo viene el Señor a corregir? Pronto. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Para qué es la espada? Para pelear contra las falsas doctrinas que había dentro de la iglesia. Para pelear contra las prácticas equivocadas que habían dentro de la iglesia. Pero la iglesia tiene una oportunidad, y es la oportunidad que Dios nos está dando hoy, esta mañana, de arrepentirnos, de pedirle perdón al Señor, de abandonar nuestro mal camino y de volvernos a Él.
Él, de decirle: Señor, sí, hemos pecado. Sí, Señor, hemos sido acomodados con nuestra vida. Hemos ido acomodándolo del mundo a la iglesia, queriendo atraer más gente. Y lo único que vamos a traer es la ira de Dios sobre nosotros. Es de pedirle perdón al Señor. La iglesia ha perdido el enfoque de lo eterno y pensamos ganar al mundo con el mundo. Pero el Señor dice: no, debemos volver a la palabra del Señor. Debemos volver a los principios de la palabra del Señor. Cuando el Señor habló al pueblo un día, le dijo: párense, deténganse, dejen de avanzar, no sirve su avance. Entonces les digo: párense y pregunten por la senda antigua, pregunten cuál es el camino de Dios, pregunten y ahí encontrarán la verdad. Ahí vuélvanse al origen de vuestra fe. La iglesia cristiana en el siglo XXI, tenemos mucha diferencia a la iglesia primitiva. La iglesia cristiana en el siglo XXI somos muy distintos. Y esto no es porque haya evolucionado la ciencia, ni por nada, ni porque la sociología haya avanzado en otros niveles. Es porque hemos ido paulatinamente abandonando los principios de la palabra del Señor. Es porque de alguna manera paulatina, cuando menos nos dimos cuenta, estamos fuera de los principios de la palabra del Señor. Es porque de alguna manera fuimos acomodando el pecado en nuestra vida y fuimos viéndolo como que no era tan serio, como que era suficiente venir a la iglesia, como que era suficiente tener una Biblia, como que era suficiente llamarnos cristianos, y fuimos abandonando los principios básicos de la fe cristiana, que es el amor a Dios, la santidad al Dios que nos llamó, y vivir nuestra vida en el enfoque de lo eterno. Nos hemos ido desvirtuando a tal grado que hoy dentro de la iglesia cristiana un pastor puede casarse más de 5 veces y seguir siendo pastor. Un líder puede tener 2 mujeres y seguir siendo líder. Hemos perdido el enfoque de lo eterno. Pero la palabra del Señor que leíamos esta mañana en nuestro estudio dice: los cielos y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra del Señor sigue siendo la misma, aunque la iglesia cristiana sea distinta. Pero esta mañana el llamado de Dios es a volvernos al arrepentimiento, a volver a preguntar cuál es el origen de nuestra fe. Hebreos dice: para que os comportéis como se comportaron aquellos santos hombres de Dios. Pablo dice: para que imitéis mi fe, imitadme a mí como yo he imitado a Cristo. Hebreos dice en el capítulo 12: porque tenemos una gran nube de testigos, que ellos murieron por la fe, que ellos vieron glorias de Dios por la fe. Es decir, debemos de salir de la zona del confort y preguntarnos: ¿está de acuerdo Cristo con lo que estamos haciendo? A nivel de iglesia y a nivel personal. El llamado de Dios era arrepentirse. Si no nos arrepentimos, vamos a perecer igual que ellos. Un día los discípulos le dijeron a Jesús, le dijeron: Señor, ¿y por qué cayó la torre del Siloé sobre fulanos? ¿Y por qué cayó sobre esto? ¿Y por qué la sangre de ellos se mezcló con la sangre de los cerdos? Y el Señor les respondió de la siguiente manera y les dijo: ¿pensáis que ellos son más pecadores que vosotros? El Señor les dijo: si no os arrepentís, pereceréis igualmente con ellos. No es que ellos eran más pecadores que nosotros, todos hemos pecado. Ahora, lo único que nos hará distinto es si nosotros nos arrepentimos. Ahora, tanto como hay un elogio a la iglesia, tanto como hay una reprensión, también hay un llamado al arrepentimiento, pero también hay una recompensa. Hermano, el que se arrepienta, dice el versículo 17, dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice.
Es decir, esto no es obligatorio, que usted quiere oír, oiga lo que el Señor dice. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo reciba. Hermano, hay una promesa gloriosa, pero tenemos que arrepentirnos. Acá no se trata de querer las promesas de Dios en el estado que vivimos. Acá se trata, para alcanzar las promesas de Dios tenemos que arrepentirnos. Tenemos que examinar nuestra vida, pedirle perdón a Dios y volvernos a Él. Pedro dice que nosotros como cristianos debemos de vivir en santidad como Él es santo. Santidad es separados de todo lo que contamina, lo que ofende a Dios. Santidad es separarnos del mundo para vivir para Cristo. Ese es el arrepentimiento. Usted se arrepiente de su condición, le pide perdón al Señor. Si no, dice, yo vendré pronto y pelearé. ¿Cuánto tiempo usted tiene que escuchando que usted y yo debemos de arrepentirnos? ¿Y por qué seguimos prolongando nuestro arrepentimiento? Hebreos usa esta frase repetitivamente y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dice, si oyeres hoy su voz, no es mañana, es ahora. Ahora usted tiene que hacer un compromiso con el Señor de vivir para Él, de sacar esas prácticas del mundo que se han introducido en usted. Que nosotros todos nos comprometamos a sacar esas prácticas del mundo que se han introducido en la iglesia.